Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Solo necesito acá para borrar porque saliendo hoy de clase. Pero ya nos tenemos que integrar con ustedes en lo que es biología. No sé si tenemos compañeros listos para los que ya están programados. Alguien que tenga su presentación para el día de hoy. Hasta el momento únicamente tengo presentaciones: Yanira, Suiglin, Andrea, Brian, Astrid y Noemí López. Son las personas que han hecho su presentación únicamente, ¿verdad? Y pues quienes ya les aparece su punteo también en la plataforma. Para el día 11 de septiembre tenemos la presentación de Gabriela Pineda y de Kimberly Quintanilla, para que vayan apuntando de una vez, por favor. Licenciado, buenas tardes. Yo pensé que ahora me tocaba. Si está lista, podemos trabajarlo, Kimberly, sin problema. Solo voy a ver si puedo compartir, licenciado. Voy a darle la opción. Le voy a darle la opción para que pueda. Ahí está. Entonces vamos a escuchar aquí, ¿verdad? Su presentación por el día de hoy. Oigan, pero ¿qué? ¿Dónde va a empezar a hacer la semana? Pero ¿qué mes? Preguntarle porque así ya no tienen nada. ¿Sí me escuchan? Sí, estamos escuchando. Se escucha. Sean todos bienvenidos. A mí me tocó exponer sobre los temas reino vegetal y tallopita. Reino vegetal. El reino vegetal, también denominado reino plantae, es un término aplicado a todos aquellos seres vivos pluricelulares que crecen en la tierra y que absorben de estas sus nutrientes. Otro aspecto que caracteriza al reino vegetal es que producen fotosíntesis. Son órganos autótrofos y su composición interna se compone principalmente de clorofila, que es lo que da su coloración verde. Su reino tallopita. Es una planta pluricelular. Las talofitas son un grupo polifacético de organismos que tradicionalmente se describen como plantas inferiores. Con talo, estas carecen de tejidos conductores ni órganos verdaderos, no desarrollan embrión. Se dividen en chloropitas, rhodofitas, eulenopitas, piropita y feofita. Chloropitas. Son algas verdes, viven en lugares húmedos como en agua salada y dulce, incluso en la nieve. Pueden vivir adheridas a animales como tortugas o como parásitos internos. Tienen clorofila A y B, carótenos como plantas superiores y reservan almidón. Tienen pared celular con celulosa. Rhodopita. Las algas rojas deben su color al pigmento ficoeritrina, contiene también clorofila A. Suelen suceder
estar en aguas marinas, a veces a gran profundidad, y son capaces de aprovechar la escasa luz que llega a los niveles. Eulonopita. Se trata de un grupo formado por algas unicelulares con características muy determinadas. Son algas flageladas que presentan muchas oculares y vacuolas contráctiles como pigmentos, contienen clorofila A y B. Piropita. Están cubiertas por láminas de celulosa. Cada célula posee 2 flagelos. Uno se enrolla a su alrededor en un surco transverso. El otro se ubica en un surco longitudinal perpendicular. El cíngulo define una parte superior o epética y una parte inferior o hipoteca. Teofita. Dentro de este grupo se encuentran las algas pluricelulares que pueden llegar a alcanzar un gran tamaño. En ella los alimentos se almacenan en forma laminaria. Un polisacárido exclusivo de este grupo, la pared celular presenta en su capa más externa un material péptico. Muchas gracias. Esto ha sido todo, licenciada. Bueno, muy bien, gracias, Kimberly. Kimberly tenía la presentación del reino vegetal en su composición, pues, de las plantas pequeñas. Ella nos habló, ustedes escucharon, nos habló de la mayoría de plantas pequeñas, ¿verdad?, que existen, pero en sí, una característica, si ustedes escucharon, pues ella habló de una característica muy importante sobre las plantas, es que la mayoría de plantas tienen el proceso de fotosíntesis. ¿Y cuál es el proceso de fotosíntesis, compañeros? Vamos a ver. Licenciado, Sí. con relación a la fotosíntesis, si no estoy mal, creo que es el procedimiento que utilizan, por ejemplo, las plantas para poder absorber lo que son los rayos UV, ¿verdad?, del sol. Y pues los va a servir también como nutrientes para ellas mismas, ¿verdad?, para crecer, para seguir, ¿verdad?, y no extinguirse. Exacto, muy bien. El proceso de fotosíntesis, ¿verdad?, es adquirir por medio de los rayos solar, ¿verdad?, y la humedad del suelo, sus propios alimentos. Ellos fabrican sus propios alimentos, ¿verdad? Son los únicos seres vivos que fabrican sus propios alimentos. Por eso es que a las plantas se les conoce con el nombre de productores, son productores porque producen sus propios alimentos. Es un caso que vamos a ver más adelante en el reino de animal. No existe, pues el reino animal necesita el reino vegetal para poder sobrevivir. La mayoría de plantas, pues porque más adelante también nos van a hablar sobre esto, la mayoría de plantas, ¿verdad?, fabrican sus propios alimentos, y hay otras plantas que viven como parásitas, o sea, se alimentan de otras plantas y viven sobre ellas, ¿verdad? Estas plantas parásitas, pues vamos a ver que pueden ser terrestres, aéreas o acuáticas. Ustedes escucharon, por ejemplo, lo que decía Kimberly, ¿verdad?, que hay ciertos moluscos, pues ciertos musgos que viven sobre algunos animales, sobre algunas tortugas, pues sobre algunos animales que se desplazan, utilizan ese medio como para extenderse principalmente en el mar. Si nosotros pudiéramos ir al mar, ¿verdad?, entráramos al mar a profundidad, pues vamos a encontrar prácticamente que está totalmente poblado por algas, ¿verdad?, por ciertos musgos que sirven para que el agua pueda respirar, pues, para que los animales puedan alimentarse incluso
de eso. Miren cómo es que Dios dejó tan perfecto, pues, todo esto que nosotros hoy utilizamos para nuestros medios. Y el reino vegetal es uno de los más extensos, es uno de los más hermosos, porque hay plantas que se producen por medio de tallos, ¿verdad? Cortan un pedazo y lo siembran, por medio de tubérculos, cortan un tubérculo de una planta y se produce, por medio de vástagos, cortan una rama, la siembran y se reproduce, por medio de semillas, por medio de flores. Entonces es un tema muy extenso. Y la parte que tenía Kimberly, pues es de las plantas inferiores, o sea, a lo que nosotros conocemos como algas. La mayoría de algas, recuérdense, son acuáticas, viven en el agua y sirven para refugio y para alimentación de muchos animales que viven en el agua. De ellos se alimentan. Pues, ¿por qué? Porque como les decía al principio y como lo ratificó Brian también a lo que decía Kimberly, las plantas por medio del proceso de fotosíntesis producen sus propios alimentos, ¿verdad? Sus azúcares, ¿recuerdan cuando Brian expuso eso? Sus almidones, todo lo que ellos van a consumir por medio de la humedad y de los rayos del sol. Imagínense ustedes las plantas que son terrestres. Pues, las plantas que son terrestres tienen que guardar en su corteza, por eso es que la corteza, lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como corteza, guarda el agua, ¿verdad? Guarda el agua porque ellos tienen aproximadamente entre 5 y 6 meses para alimentarse, para absorber esa agua. Pero sucede que después, cuando ustedes se dan cuenta, en el verano, ¿verdad?, las plantas no se secan porque ellos han guardado su propia agua para poder sobrevivir. Por eso es que las raíces, ¿verdad?, a veces las plantas, las raíces se van bastante profundas para ir consumiendo todavía la humedad que queda por abajo. Y algunas plantas, como por ejemplo los musgos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, los musgos están sobre las paredes, sobre las piedras, que son plantas pequeñas. Ellos en tiempo de verano desaparecen, pero en tiempo de invierno, cuando comienza a llover, comenzamos a observar nosotros que comienzan a aparecer los puntos verdes sobre las piedras, sobre la pared, sobre las tejas. Ahí ha quedado esa semilla, pues, ¿verdad? Entonces el reino vegetal es tan grande, pero tan grande, que a la hora que desaparezca, ¿verdad?, el reino vegetal, pues prácticamente también va a desaparecer. Vamos a desaparecer nosotros como humanos, ¿verdad? Está en una relación tan íntima, pues, entre seres humanos, entre animales y entre el reino vegetal, ¿verdad? Para las plantas. Es importante que ustedes, por ejemplo, tengan esa idea de plantar árboles, de plantar flores. Lamentablemente, la mayoría de árboles, ustedes se dan cuenta, se han convertido en arbustos, pues la genética los ha convertido en arbustos. Miren, por ejemplo, ahora los árboles de aguacate, por ejemplo, antes eran unos grandes árboles, ahora ya no, ahora los convirtieron en arbustos, ¿verdad? Porque así es mucho más fácil para la gente trabajarlo. Los árboles de limón, los árboles de naranja, los árboles de mandarina, todos ya no son árboles grandes, se han convertido en arbustos, árboles pequeños, incluso existen, ¿verdad?, árboles pequeños, pero demasiado pequeños, como mandarinales que ya los tienen en maceta dentro de las casas. Entonces, ha sido un constante, ¿qué les diría?, dentro de la misma genética de las plantas, que las personas las han convertido a ciertos de plantas ornamentales, desde plantas pequeñas, ¿verdad?, a estos grandes árboles que tenía ahora. Y eso, pues, quiera que no, trae un poco de consecuencias. Recuerden que un árbol adulto es capaz de dar oxígeno para 25 personas. Es capaz de absorber el dióxido de carbono de 25 personas, de volver a generar, ¿verdad? Pero lamentablemente hoy se dan cuenta ustedes que los grandes pueblos, las grandes ciudades se están extendiendo, y quienes están pagando todo esto, pues son la vegetación. La gente ya no piensa en vegetación. Entre unos cientos de años, ¿verdad?, vamos a tener lo mismo que pasó en Medio Oriente. En Medio Oriente todos sabemos de que
según una catástrofe, pues destruyó todo lo que eran plantas. Y estos se convirtieron en carbono y lo que extraen hoy que nosotros conocemos como petróleo, ¿verdad? Entonces, la evolución de las plantas y más de las plantas pequeñas, que son de las que nos habló Kimberly hoy, tienen su proceso también de vida, pues no son eternas, pues, ¿verdad? Las algas, así como se reproducen, también así mueren. Los musgos, así como se reproducen, también así mueren, ¿verdad? Llevan cierto proceso, entonces, de crecimiento. No sé si tenemos lista a otra persona. Licenciado, perdone, acaba de mencionar que yo estoy para el otro sábado. Sí, Yo ya tengo mi presentación, no sé si podría exponer el día de hoy. claro. Ahorita le damos para que usted comience, Kimberly. No, Gabriela. Gabriela, sí. Claro, puede tomar el tiempo, Gabriel. Suilin Barrientos, necesito por favor, si fuera tan amable, su número de carnet y número de BPI. Si me lo pudiera mandar a mi, que pudiera mandármelo a mi WhatsApp personal, por favor. Está bien, licenciado. Bien, vamos a escuchar entonces a Gabriela, ¿verdad? Gabriela tiene también una parte del reino vegetal, que son de los... Licenciado, ¿sí se ve? Por el momento no podemos, no puedo verla, no sé si los compañeros... Ahí estamos. Que no había cargado. Buenas tardes. Bueno. Me toca hablarles sobre la genética de la especie humana. Sí. Permítame. La genética de la especie humana. Genética humana. Se describe el estudio de la herencia biológica, los seres humanos. La genética humana abarca una variedad de campos incluidos la genética clásica, citogenética, genética molecular, biología, biología molecular, genómica, genética de poblaciones, genética del desarrollo, genética médica y el asesoramiento genético. La genética clásica es aquella que se aproxima a la genética en la cual no se emplean herramientas de biología molecular. La citogenética. La citogenética es el campo de la genética que comprende el estudio de la estructura, función y comportamiento de los cromosomas. Genética molecular. Dice que la genética molecular no debemos confundirla con la biología molecular, porque la genética molecular es el campo de la genética que estudia la estructura y la función de los genes a nivel molecular. Biología molecular. La biología molecular es la rama de la biología que tiene como objetivo el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular en su sentido moderno. La biología molecular pretende explicar los fenómenos de la vida a partir de sus propiedades macromoleculares. La genómica. La genómica es un campo de la biología molecular. Un genoma es un conjunto completo de ADN dentro de una sola célula de un organismo. Como tal, la genómica se enfoca en la estructura, función, evolución y mapa de los genómenos. Genética de poblaciones. La genética de poblaciones es la rama de la genética
cuyo objetivo es describir la variación y distribución de la frecuencia alélica para explicar los fenómenos evolutivos, y así es sentada definitivamente dentro del campo de biología evolutiva. Para ello define una población como un grupo del campo de biología evolutiva. Para ello define una población como un grupo de individuos de la misma especie, que están aislados reproductivamente de otros grupos afines. En otra palabra, es un grupo de organismos que comparten el mismo hábitat y se reproducen entre ellos. Estas poblaciones están sujetas a cambios evolutivos en los que subyacen cambios genéticos, los que a su vez están fluidos por factores como la selección natural, deriva genética, el flujo genético, la mutilación y la recombinación genética. Genética de desarrollo. La genética de desarrollo estudia cómo a partir de la célula aparece un organismo completo a nivel intracelular, a nivel de los genes y de su expresión o no expresión. El desarrollo de un individuo multicelular ocurrió a partir de un cigoto que prolifera mediante mitosis y mediante el proceso de determinación celular. En un principio, todas y cada una de las células que constituyen el embrión pueden convertirse en cualquier tipo celular. Son células pluripotentes, pero en la mayoría de los individuos, tras algunas divisiones del embrión, cada una determina a qué tipo celular corresponderá y ya no podrá volver a formar otro tipo de célula. Genética médica. La genética médica es la rama de la medicina que cubre el diagnóstico, estudio y tratamiento de síndromes relacionados de manera directa con la genoma humana, que a veces no genera síntomas graves, pero otros generan enfermedades hereditarias. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias. Te agradecemos bastante. Ella tenía lo que era la genética de la especie humana, ¿verdad? Dentro de la genética de la especie humana, pues yo creo que de esto ya platicamos, pero siempre vamos a platicar también cierta parte. Dentro de la genética de la especie humana, tenemos que hablar del genoma humano en sí, esas características pues que ha sido transmitida de generación en generación y se sigue transmitiendo de generación en generación. Gabriel hablaba de algo muy importante y la genética médica. Fíjense que dentro de los científicos, dentro de la genética médica, ahora hay una preocupación. Esta pandemia, este famoso coronavirus, ¿cómo va a transmitir esa genética de ahora para adelante? La transmisión de los caracteres de los padres a los hijos en las nuevas generaciones. Se están haciendo la pregunta dentro de la genética médica. ¿Cómo va a adquirir? ¿Cómo va a hacer, pues, digamos, dentro de unos 5 años, si esto puede traer alguna consecuencia en lo que es la genética humana? Los científicos siempre se han preocupado por las características que se transmiten de generación en generación, porque prácticamente, ¿verdad? Yo les contaba la vez pasada, hay países en Europa donde cuando contraen matrimonio, la esposa y el esposo tienen que presentar un examen médico donde hace ver que no tienen, están libres o graves de enfermedades que puedan ser contagiosas para las nuevas generaciones, ¿verdad? En Guatemala no, ¿verdad? En Guatemala pues la gente procura es hacer hijos y no se preocupa, ¿verdad?, de que pueda haber algún problema que pueda ser transmitido a esa nueva generación. Ahora les decía, está preocupando algo a los científicos, este caso, ustedes, cómo el famoso coronavirus va a desencadenar en algún problema para la nueva generación. Han habido muchos intentos dentro de la genética, muchos intentos, incluso hasta conocemos, ¿verdad?, que existen los famosos vientres de alquiler,
la esposa no puede tener hijos, pues entonces alquilan algún vientre de otra mujer, pero no se da por medio de una relación sexual, sino que se extraen los espermatozoides y se ingresan esos espermatozoides, ¿verdad? De una forma científica a los óvulos de la mujer, pues ya no se necesita que haya un contacto sexual entre el hombre y la mujer, sino que lo hacen de una forma científica, una forma aleatoria. Existen lo que nosotros conocemos como los famosos vientres en alquiler, ¿verdad? Donde se hace un contrato, pues este contrato equivale a que la persona va a alquilar su vientre durante ese tiempo que esté esa criatura ahí, pero después tendrá que regresarlo, ¿verdad? Y se ha hecho también el otro intento, que cuando la persona es estéril, por ejemplo, cuando la persona es estéril en el caso de la mujer, ¿verdad? Que no produce óvulos, se han hecho intentos de extraer óvulos de forma mecánica y científica de la mujer y unirlos con el del hombre, pero en otro vientre, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el estudio de la genética es grande, ustedes, es grande, pues, y por eso dentro de este estudio tenemos, tal como lo decía ahí Gaby, tenemos algo muy importante, el famoso ADN. ¿Por qué el ADN? Porque el ADN es precisamente donde se transmite toda la información que va a pasar al siguiente individuo, ya sea por medio de por medio de los genes, por medio de los cromosomas, pero van inmersos pues en la cadena del ADN, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, compañeros, las características de un ser viviente como la característica de nosotros van a seguir siendo las mismas características de generación en generación. Existen algunos casos, ¿verdad? Existen algunos casos que se conocen como mutación, ¿verdad? Cuando un individuo nace con características diferentes, pues le han llamado un proceso de mutación. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre una mala información que es súbita y espontánea en el ADN, en un momento determinado. Puede ser que en la relación o en el momento cuando el espermatozoide llega al óvulo, si existe alguna aberración, ¿verdad? Existe alguna avería, pues ahí, que cause ese problema, esa criatura pues va a tener problemas, ¿verdad? Pero muy problemas en el futuro, que van desde el síndrome de Down, ¿verdad? Hasta muchos síndromes de túnel, sí, en fin, un montón de situaciones que pueden dar. Por eso es muy importante, ¿verdad? Es muy importante, pero muy importante que en la genética también los seres vivientes tengan mucho cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, miren el caso que se da, si una persona tiene herpes, ¿verdad? Tiene un herpes sexual, porque recuerden que existe el herpes normal y el herpes sexual, ¿verdad? Por ejemplo, la varicela es un tipo de herpes, pues, pero el herpes sexual viene a causar problemas, ¿verdad? Puede ser que la persona engendre en el acto sexual y que el herpes pues quede en la parte del aparato reproductor de la mujer. Cuando la criatura nace, puede nacer con un problema que puede ser de ceguez, puede ser ciego o puede ser sordo, ¿verdad? Pues todos esos casos son importantes que ustedes, ¿verdad? A su edad le pongan mucha atención, ¿verdad? Lo que son los famosos el tipo de enfermedades que le llaman TS, las enfermedades de transmisión sexual, que pueden causar problemas para una genética. Productor, imagínense ustedes, ¿verdad? Por un descuido, pues que haya un herpes genital, podamos tener un hijo con ciego o un hijo sordo, que podamos transmitir, porque todas las características, pues la genética de eso habla, todas las características que nosotros tenemos son transmitidas a nuestros hijos, ¿verdad? Y ellos pues las van a seguir transmitiendo. Por eso les decía, y haciendo un pequeño paréntesis, que los científicos se preguntan, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la transmisión de caracteres? Si este virus viene a dañar, ¿verdad? Si este virus viene a dañar, ¿cómo va a ser la transmisión de caracteres
en las nuevas generaciones, si vamos a tener problemas de la genética. O muchos, como dicen, pues la famosa vacuna, que le tienen miedo a la vacuna. Y otros dicen, bueno, no, yo ya no, porque yo ya me vacuné. No, ¿verdad? Es una vacuna, como ha existido vacuna, existió vacuna o existe vacuna para la poliomielitis, para la influenza. Existen un montón de vacunas. Así es una vacuna de estas, pero que puede repercutir en nuestros hijos o nuestros nietos, ¿verdad? Tal vez los hijos de ustedes, pues, más adelante, ¿verdad? Entonces, como hablaba Gabriela, ¿verdad? De esto, pues yo solo estoy haciendo mención a cierto espacio, compañeros, cierto espacio que lo que es la genética médica. Pero la genética en sí nos habla entonces de la transmisión de caracteres de generación en generación por medio de 3 partes importantes: genes, cromosomas y ADN, el famoso ácido desribonucleico. En esto, cromosomas, genes y ADN, que es donde se transmite la herencia, van todos los caracteres, oigan bien, van todos los caracteres que pueden ser dominantes, como vimos anteriormente, o recesivos. Que esos caracteres aparezcan en la primera generación, o sea, en sus hijos, o vayan a aparecer en sus nietos, ¿verdad? Ahí va toda la información que nosotros enviamos, toda la información genética que nosotros tenemos, pero también lamentablemente ahí enviamos cualquier enfermedad que nosotros podamos tener, ¿verdad? Ahí ustedes vieron, ya existen ciertos tipos de diabetes que son hereditarios, podemos transmitirlos, ¿verdad? Ciertos problemas de hipertensión, o sea, daños en el corazón, que podemos transmitirlos también a nuestros hijos. Pues recuérdense que lo que nosotros hacemos es transmitir por medio de la sangre por medio del torrente sanguíneo, pues estas células reproductoras. Pero en esas células reproductoras nosotros también mandamos alguna enfermedad que nuestro cuerpo pueda tener. ¿Por qué debemos de tener entonces demasiado cuidado? Y principalmente con las enfermedades de TS, ¿verdad? O sea, las de transmisión sexual, que pueden ser problemas, pues, por ejemplo, una sífilis, ¿verdad? Una sífilis puede llevar a que la madre aborte, ¿verdad? No soporte, pues, la enfermedad dentro del vientre de la madre y aborta a la criatura. Puede salir también con problemas de ceguera, puede perder los dientes a temprana edad. O sea, todo eso es transmitido, pues. Entonces, dentro de eso, lástima que en el curso no encontramos un tipo, ¿verdad?, que nos explicara sobre el tipo de transmisión sexual y cómo pueden dañar ciertos órganos reproductores, pero cómo pueden dañar también a las personas que van a nacer, pues, ¿verdad? Imagínense la persona que puede ir desde un aborto, puede ser desde un aborto hasta una ceguera, una sordez, o ser una persona sordomuda, y todo eso, como les digo, es transmitido. Y algunos dicen que también la genética tiene que ver con ciertos fenómenos naturales que existen, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes se dan cuenta cuando una señora está embarazada y hay un eclipse, inmediatamente las señoras se ponen algo rojo, ¿verdad? Algo rojo. Cuando los niños nacen, inmediatamente les ponen algo rojo, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues, a veces algunos son mitos, pero otras sí son características que están comprobadas, pues, que influyen dentro de lo que es la genética, pues, la genética humana. Esa transmisión que nosotros hacemos de caracteres de padres a hijos, ¿verdad? Precisamente eso es lo que nos están hablando acá, cómo nosotros vamos a transmitir esto, pues, ¿verdad? Si nosotros somos morenos, tenemos un 75% que nuestro hijo va a ser moreno, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? Si ustedes son ojos azules, pues tienen un 25 a 50% que su hijo va a ser ojos azules. ¿Por qué? Porque el gen de los ojos azules no es dominante. En la mayoría son recesivos, ¿verdad? En la mayoría son recesivos. Son dominantes el gen de los ojos cafés,
¿verdad? Por eso se dan cuenta ustedes que la mayoría de personas tienen ojos cafés, ¿verdad? Podríamos decir en un 60%, podríamos decir que en un 20% las personas tienen ojos negros, puros negros, pues en un 10% ojos verdes y otro 10% ojos azules. Pero se da el caso que ojos azules y ojos verdes no son dominantes, ¿verdad? No son dominantes, pues son caracteres recesivos. Y de ahí todas las características, pues todas las características, recuerden, es que se unimos. Por ejemplo, cuando se une el gen de nuestros ojos, ¿verdad? Cuando sale el gen de nuestros ojos, de ustedes, pues se va a unir con el gen de los ojos de las personas con las que ustedes van a decidir procrear hijos, pues. Y ahí va a haber un recesivo y va a haber un dominante. En la primera generación va a aparecer los dominantes. En la segunda generación posiblemente sigan apareciendo los dominantes. Y los recesivos van a aparecer en la tercera generación. Pero se da el caso que los recesivos casi siempre van a ser recesivos. Con esto no quiero decirles que no haya en el mundo, que no haya en Guatemala personas de ojos verdes que sean dominantes. Claro, hay quienes tienen esa particularidad, que sus ojos son dominantes, ¿verdad? Y van a dominar. Si tienen 4 hijos, pues seguro que 3 hijos de ellos van a ser ojos verdes porque él es dominante, ¿verdad? Y uno va a salir posiblemente de ojos negros o de ojos cafés, o posiblemente el 100% va a ser ojos verdes. Pues también existe eso, lo que nosotros conocemos también como caracteres dominantes, pues, ¿verdad? Y es lo que hablábamos, pues, dentro de la genética de la especie humana o del famoso genoma humano, ¿verdad? Cómo, pues, los científicos se han interesado por el genoma, ¿verdad? Cómo esa transmisión de caracteres ha ido variando y prácticamente ahora nos damos cuenta nosotros que gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, pues ya no existen muchas enfermedades que antes pues, las conocíamos como enfermedades congénitas, ¿verdad? Como por ejemplo la famosa poliomielitis. Yo creo que tal vez ustedes todavía conocen a alguna persona que haya padecido poliomielitis, ¿verdad? Esa poliomielitis se daba porque el niño sufría un problema dentro del vientre de la madre y cuando nacía con un problema en la camilla, con un problema en alguno de los brazos, de los dedos, ¿verdad? Eso era la polio. Pero ya luego pues comenzaron a comprobar, ¿verdad? Que previniendo a la madre durante su estado interesante, durante su estado de embarazo, proporcionándole alguna vacuna, podría ser de que esto pues cambiara totalmente, ¿verdad? Y existen algunas enfermedades que sí todavía no se les ha encontrado, ¿verdad? Como por ejemplo el albinismo, lo que nosotros conocemos como hijos del sol. Yo creo que en alguna oportunidad ustedes han visto lo que son, ¿verdad?, los famosos hijos del sol. Ellos lo que pasa es que en el gen 17, que es el que da el pigmento a nuestra piel, no se produce, en ellos no se produce, ¿verdad? Y salen así con lo que nosotros conocemos albinismo. Se da el caso muchas veces que en una familia pueden salir 2 o 3, ¿verdad? Aunque dicen que sale uno yo creo que es uno en 25,000 personas, pero hay familias que tienen 2 o 3, ¿verdad? De esas personas que tienen albinismo. Muy bien, entonces quedaríamos que para el próximo sábado vamos a escuchar a María de los Ángeles Ramírez y a Kelly Silva. Por si están presentes o les pueden informar, por favor, María de los Ángeles y Kelly Silva. Ya se me ha terminado el tiempo, compañeros. Entonces, bendiciones para cada uno de ustedes y feliz fin de semana.